Buen día, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante que nos ha tocado profundamente como peruanos y se nos ha arraigado realmente en nuestra sangre peruana. Bueno, estoy hablando de la reforma agraria peruana, que fue una de las transformaciones más profundas y, bueno, polémicas de nuestra historia contemporánea. Esta fue promulgada el 24 de junio de 1969 durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, obviamente liderado por el general Juan Velasco Alvarado, quien buscaba acabar con siglos de desigualdad en el campo peruano. Bueno, podemos ver que en aquella época menos del 2% de propietarios controlaba más del 80% de tierras agrícolas. Miles de campesinos trabajaban en condiciones de servidumbre, sin derechos, ni acceso a salud, educación o, por supuesto, a la ley. El país mantenía una estructura heredada desde la colonia, bueno, donde la tierra representaba el poder económico y político. La reforma agraria también buscó revertir ese modelo. Bueno, también fue expropiando las grandes haciendas y entregando las tierras a los campesinos. Fue vista como un acto social de justicia, pero también generó conflictos, pérdidas económicas y también divisiones políticas. En este video sostendremos la reforma agraria si fue beneficiosa para el Perú o por qué significó justicia social o reconocimiento de la dignidad del campesino. Aunque tuvo pequeñas limitaciones en su aplicación, analizaremos también tres temas fundamentales que nos tocó, que es el tema político, económico y, por supuesto, social, para comprender cómo influyó realmente la construcción de un Perú moderno. Bueno, continuando con la exposición, desde el punto de vista político, la reforma agraria tuvo como objetivo acabar con el poder de la oligarquía terrateniente que controlaba la tierra y gran parte de la política nacional. Ante esto, en el año 1969, el 1% de los propietarios poseía más del 80% de tierras agrícolas, mientras que millones de campesinos vivían en condiciones de servidumbre o dependencia. También eso hacía que el poder económico y político estuviera concentrado en pocas manos. Con la reforma agraria, el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado buscó romper esa estructura desde la desigualdad. Se expropiaron grandes haciendas y también se proclamó la idea de que la tierra debía permanecer a quien la trabajaba. Por otro lado, también el Estado asumió un papel importante ya que intervino directamente en la economía, en la vida rural. Sin embargo, el proceso tuvo también un lado negativo, ya que al realizarse durante el gobierno militar no se permitió la participación democrática de los campesinos en las decisiones. Todo se impuso de arriba hacia abajo. Por eso podemos decir que políticamente fue una reforma necesaria y valiente que cambió el poder del campo, pero falló en construir una verdadera democracia rural porque dependía totalmente del Estado. Con respecto a lo económico, la reforma agraria buscó modernizar el agro peruano y distribuir la mejor riqueza. Entre el año 1969 y 1979 se expropiaron más de 9 millones de hectáreas de tierra pertenecientes a más de 15.000 haciendas. Cerca de 370.000 familias campesinas se convirtieron en propietarias o socias de estas cooperativas agrarias. El Estado pagó por las expropiaciones con bonos y se crearon nuevas organizaciones cooperativas como las cooperativas agrarias de producción y las sociedades agrarias de interés sociales. En teoría, esas cooperativas deberían permitir que los campesinos trabajaran juntos y compartieran las ganancias, pero en la práctica faltó la capacitación técnica, financiamiento y apoyo del Estado. La producción agrícola disminuyó entre un 20 y un 30% en los primeros años, lo que afectó el abastecimiento de alimentos en el país. Muchas cooperativas también se endeudaron y terminaron desintegrándose en los años 80. Por eso, aunque la reforma logró distribuir la tierra de forma más justa, no consiguió mejorar la productividad ni modernizar el campo peruano. En resumen, fue una medida justa en lo social, pero económicamente fue ineficiente, ya que se dio la tierra sin los recursos necesarios para trabajarla con éxito. Y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el aspecto social en la reforma agraria. Este fue un impacto profundo y duradero en la vida de los campesinos y peruanos, ya que antes del año de 1969, miles de familias trabajaban en haciendas bajo condiciones de servidumbre, que no tenían derechos laborales, sin acceso a la educación y con una total dependencia del hacendado. Eh, Más que nada acá eran ellos vistos partes como una propiedad que como ciudadanos. Gracias a la reforma agraria se eliminaron todo este tipo de relaciones injustas y se reconoció al campesino como protagonista del desarrollo nacional. Por primera vez los trabajadores del campo pasaron a ser dueños de la tierra que lo cultivaban, lo que transformó su manera de ver al mundo y su papel dentro de la sociedad. Además, promovieron programas de alfabetización, educación rural, salud y participación comunal, que ayudaron a reducir la exclusión social. Las comunidades campesinas y cooperativas se convirtieron en espacios de organización y de apoyo mutuo, fortaleciendo la identidad cultural y el sentido de permanencia al país.
La reforma agraria también dio una visibilidad a la mujer campesina, permitiendo que muchas participaran en la toma de decisiones dentro de una comunidad y accedieran por primera vez a la educación y al liderazgo local. Sin embargo, los beneficios no fueron iguales en todo el país. En muchas zonas, la falta de recursos y la asistencia técnica generó nuevos retos, como el desempleo temporal, la migración hacia las ciudades, ya que aquí fue más que nada más afectada fue Lima. Aún así, los cambios sociales fueron irreversibles. Los campesinos adquirieron conciencia de sus derechos, exigieron justicia y empezaron a formar parte activa de la construcción del Perú moderno. Por eso, podemos afirmar que el aspecto social de la reforma agraria fue una de las transformaciones más importantes del siglo XX, porque cambió la vida de millones de personas, sembró igualdad y sobre todo abrió las puertas hacia un país justo y solidario. Gracias. Continuamos con la conclusión. Podemos decir que a más de 50 años de su aplicación, la reforma agraria sigue siendo uno de los procesos más debatidos en la historia del Perú. Desde el punto de vista social, fue sin duda un acto de justicia y dignificación humana, donde permitió que cientos y miles de campesinos accedieran por primera vez a la tierra, así recuperando su autoestima y también participando en la vida nacional, donde marcó el fin de una estructura feudal que había durado siglos y abrió el camino hacia una sociedad más igualitaria. Pero desde el punto de vista político, representó una ruptura con el dominio de oligarquía terrateniente y una afirmación del poder del Estado frente a los élites. Aunque fue tal vez impulsado por un gobierno militar, su impacto político fue profundo, porque transformó las relaciones de poder y dio voz a sus sectores donde antes estaban totalmente excluidos. Desde el punto de vista económico, los resultados fueron limitados. La falta de capacitación, financiamiento y planificación redujo la productividad agrícola y provocó que muchas cooperativas fracasaran. Sin embargo, pues el valor de la reforma no radica solo en la economía, sino que también en la estructura que generó la sociedad peruana. Podemos concluir que la reforma agraria fue beneficiosa en lo social y en lo político porque trajo justicia, igualdad y reconocimiento al campesino. Aunque económicamente fue deficiente por la falta de apoyo técnico y financiero, su legado perdura como una de las transformaciones más importantes del siglo XX que sembró las bases de un Perú más justo e inclusivo.